Celebrar nuevamente este año la novena en honor de Santa Rita de Casia es la oportunidad de meditar, reflexionar sobre esto que es lo más importante para la vida de un cristiano, de una cristiana, que es la santidad. Es lo más humano que podemos ser es cuando somos santos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 8 que cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Eso lo dice la palabra de Dios. O sea, se da gloria a Dios al contemplar a la criatura humana. El Génesis, en el capítulo 1, nos dice que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, dándonos pues cosas que son de Dios, el entendimiento, la voluntad, la memoria, el conocimiento, pero sobre todo ha dejado en el hombre esa llamada, esa vocación a participar de la vida divina. No solamente nos da cosas, sino que quiere que seamos como Él. De modo que al ver al ser humano, cualquier ser humano, con imagen y semejanza de Dios, con cuánta mayor razón es hermoso ver esa obra de Dios en un santo, en una santa, porque es el rostro más luminoso de Dios que podemos ver en la tierra. A veces las personas, a nosotros que somos pecadores, nos dicen: usted que está más cerca de Dios. Es lo mejor que nos pueden decir, aunque sea un deseo, porque el santo es el que está cerca de Dios. Están envueltos en su luz, son parte de su familia, son amigos de Dios. Estar cerca de Dios es ser santo, vivir en su casa. No hay una vocación más grande que esta, la cercanía a Dios o la santidad de la vida del cristiano. Uno se podría preguntar también cómo lograrlo, porque si lo han vivido otros, es un deseo que Dios tiene, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, y para eso nos hacemos cristianos. ¿Cuál sería el camino más sencillo para esa santidad? Lo primero es convencerse de que, digamos en sentido negativo, no lo vamos a alcanzar por nuestros méritos. No es que uno se pone a hacer cosas y eso va a producir una santidad. Otra cosa que nos consuela es que nunca nos faltarán santos. Todas las épocas de la iglesia, primero fueron los apóstoles, después los discípulos, los primeros misioneros, los primeros cristianos, los mártires, que son una multitud, luego los religiosos de los desiertos y los santos de la Edad Media, como San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, Santa Rita de Casia, que es también de la Edad Media, y todos los santos son personas que nos acompañan a la iglesia y a la humanidad en todas las etapas de su caminar. Y hay santos que hemos conocido nosotros, la Madre Teresa es de este tiempo, Juan Pablo II, San Pablo VI, santos de este tiempo. Y los mismos habrá ahora. El Papa está seguro, decía en estos días en su misa diaria, que en esta pandemia ha habido personas y va a haber que han arriesgado su vida, que es lo mejor que puede hacer, dar la vida por los demás, para cuidar a los otros, por la salud. Médicos, enfermeras, sacerdotes, obispos, religiosos, laicos, que por ayudar, por demostrar heroicamente ese amor de Cristo que hay en su corazón, se han enfermado y han muerto. Eso es un santo, eso. No lo veremos nosotros, pero en un futuro algunos de ellos serán también santos de los altares, porque siempre los tenemos con nosotros. Pero aparte de esos héroes que siempre hay, está el santo de cada día, el santo que está en la familia que uno tiene, esas personas tan buenas, como decía, que nos acompañan. Así que Santa Rita de Casia viene a darnos un gran regalo, y es recordar que ella fue santa con los mismos medios que tenemos nosotros, que nosotros podemos también llegar a esa santidad que agrada a Dios y hace bien al mundo.
padres agustinos llegan a La Chorrera en el año 2014, la comunidad que lleva el nombre de Santa Rita de Casia, una comunidad religiosa de 3 frailes. Actualmente pues vivimos 5 frailes en este convento de Santa Rita de Casia y llevamos esta obra de nuestra comunidad parroquial con quienes celebramos pues este 22 de mayo nuestra fiesta patronal. Rita de Casia ha sido una santa muy llamativa entre los agustinos y sin embargo pues también hay muchísimas personas que no conocen de la vida de ella. Se dice que es la abogada de los imposibles, pero en su historia, en ese año de 1381, cuando es su nacimiento, pues debemos entrar en ese contexto, que han surgido las órdenes mendicantes, ya ha surgido pues la orden de San Agustín a mitad del siglo anterior, del siglo XIII. Ciertamente Rita de Casia se va a presentar en ese hogar ante su mamá y su papá, ¿verdad? Sus padres, que no podían tener hijos, y ella va a ser la hija única, pero va a ser un milagro de Dios. Desde su nacimiento podemos decir que va a irrumpir esta historia, la historia de su familia, como un signo donde Dios le va a dar como una señal en su vida, pues también a su familia. Ella va a asumir un matrimonio que en el contexto de la época pues ella no podían elegir los esposos, lo elegían pues sus progenitores. En este caso pues ella adquiere pues un matrimonio y ese matrimonio es bastante conflictivo. Desde ese momento pues Rita también va a esclarecer muchas cosas dentro de su relación, porque no fue una vida buena dentro de su relación de familia con su esposo, una vida llena de conflictos. Al morir pues su esposo, ella entra a tener o tiene un dolor muy profundo, porque dentro de la conversión de su esposo pues ella también aprendió a amarlo, y ella lo que más pedía era que sus hijos no vengaran la muerte de su papá, de su padre, el esposo de Rita. Ante eso ella entrega la vida de sus hijos a Dios, porque decía muy profundamente en su oración: prefiero ver a mis hijos muertos antes que vengarse, que hubiese un derramamiento de sangre y que ellos se vieran pues condenados ante la palabra del Evangelio. Su fe, su esperanza, su amor lo va a entregar a Dios desde ese servicio. Desde muy niña ella veía que estaba llamada a entrar en un convento de vida religiosa. Como dije anteriormente, pues no pudo ser, puesto que sus padres quisieron para ella el matrimonio. Queridos hermanos,
dentro del marco de esta celebración de Santa Rita de Casia, ¿verdad? Quiero hacer énfasis de nuestra santa patrona en la vida religiosa. Esta mujer que había sido una hija abnegada, una esposa fiel, una esposa maltratada, y al quedar viuda y quedar que sus hijos habían muerto también, pues sale y brota de nuevo ese gran deseo de ingresar al convento de Santa María Magdalena de Casia, de las Madres Agustinas. Pero tenía muchas dificultades hasta que una noche, dice la historia y cuenta la historia, fue llevada por San Juan Bautista, San Nicolás de Tolentino, primer santo agustino, y San Agustín al patio interno del convento. A la mañana las monjas se quedan sorprendidas de esta aparición de esta mujer dentro del convento, ya que nadie le había abierto las puertas. Se dice que se le pone a prueba para ver hasta dónde era capaz, si era verdad que era un designio de Dios. Y empieza esta mujer a estar en el convento, a vivir una vida escondida en Dios, a orar, a rezar, a vivir la vida en común, a tener todas las cosas en común, a compartir ese ideal que nuestro Padre San Agustín nos pide a nosotros los religiosos y religiosas, vivir en el santo convento, tener una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios. Pero la vida de Rita no solamente es rosas, es espinas, y va a vivir ese sufrimiento, eso que tanto le pedía a ella a él en la cruz. Quiero llevar un estigma de ti en mi cuerpo. Hasta que en un momento, cuando está en esa profunda oración, en ese diálogo con el amado, recibe en su frente ese estigma, la espina que llevará hasta su muerte. Y es ahí donde Santa Rita empieza a vivir ese sufrimiento. Es llevada a vivir a los últimos cuartos de ese gran convento de Casia, porque desprendía un olor desagradable. Pero ocurre algo. Se vive el jubileo y esta hermana nuestra quiere ir al jubileo, a Roma. La superiora le prohíbe ir allá al jubileo a Roma, por lo cual de la noche a la mañana desaparece el estigma de la frente. Y Rita puede ir al jubileo, a Roma, a estar con el Santo Padre. Al regresar al convento, vuelve de nuevo este estigma a salirle en su frente, hasta que llega el momento cuando alguien le visita de su familia, ya entrada ya en mayo, y le dice: tráeme una rosa de mi rosal. Y cuando esa persona le lleva esa rosa, Rita muere en su lecho. Y de ese cuerpo que estaba ya con olores desagradables, se desprende un gran aroma a rosa. Por eso le llamamos la Santa de la Rosa. La santa que esparce esa fragancia. No solamente esa fragancia, dice que en ese momento de su muerte, también de las paredes de ese convento surgían aquellas abejas. Por eso la llamamos también de esas abejas que salen y que sanan y que dan esa miel dulce que sana a mucha gente. Es la abogada de los casos imposibles. A ella recurrimos tantos hermanos y tantas hermanas a nivel mundial, porque Rita se ha abierto el camino ella sola. El Señor ha querido que ella lleve en su vida ese estigma, que pueda vivir, que pueda sufrir y que pueda alegrarse con ese estigma de la cruz del Señor. Eso es lo que nos enseña Santa Rita de Casia. No solamente el quedarnos mirando la rosa que esparce la fragancia, sino mirar esa espina, la espina del sufrimiento. Hoy vivimos ese sufrimiento a través de la muerte de tantos hermanos nuestros, a través de esta pandemia y de tantas muertes que sufren tantas madres, a través de la droga, de tantas cosas, de tanta violencia. Rita nos invita a nosotros a hacer la nueva fragancia de Cristo. De todas maneras, a escuchar, como ella, que en su vida religiosa no hizo otra cosa que obedecer los designios del Señor. Cerca del pueblo de Casia nació Santa Rita humilde. De sus padres fervorosos recibió el don de la fe. Educada en las virtudes, se casó en obediencia. Primeramente quiero felicitar a todas las chorreras por tener a Santa Rita de copatrona. Ya desde hace mucho tiempo
cuando se celebra la fiesta de San Francisco, la gente también pone los carteles de Santa Rita. Miren, los santos son destacados porque han vivido algún momento alegre, difícil en su vida y han sabido responder. Es el caso de Santa Rita, que vivió como una madre con su familia y supo llevar adelante las dificultades del hogar, en el matrimonio y con sus hijos. Por eso hay un gran parecido entre Santa Rita y Santa Mónica, porque vivieron situaciones difíciles con su marido, por ejemplo, y ellas supieron llevar adelante. Por eso quiero animar a todos los hermanos de la parroquia de Santa Rita de Casia aquí en La Chorrera y todos los devotos de Santa Rita en general en estas novenas, para que viendo el ejemplo de Santa Rita, todas las reflexiones, todas las lecturas que vayamos haciendo durante estos días iluminen toda nuestra vida y sea Santa Rita de verdad patrona de nuestra parroquia, patrona de nuestra vida y nos ayude en nuestro caminar como cristianos. Este pueblo te venera, perfumado de tus rosas, la virtud de alcanzar, copatrona de La Chorrera. Este pueblo te venera, perfumado de tus rosas, la virtud de alcanzar. Muy buenas tardes, queridos feligreses de la parroquia Santa Rita de Casia. Yo, Fray Ángel Luis Quintero, les voy a hablar sobre Santa Rita. Fue aquella joven que nació en el año 1381 en Italia, en el seno de una familia religiosa. Santa Rita desde muy pequeña deseaba ser religiosa, dedicaba mucho tiempo a la oración y a la contemplación. Fue una gran hija, ejemplar en todo momento, que nos invita a nosotros también en el mundo entero ser gran ferviente, devotos de ese Dios maravilloso y grande que nos habla de muchas formas, pero también nos invita a ser auténticos hijos. Rita fue aquella mujer que supo ser obediente a sus padres y esa obediencia también a Dios. Por eso queremos exhortar a toda la familia de nuestra parroquia la importancia de la educación en la fe de nuestros hijos. Al ejemplo de Santa Rita, recibió una fe sólida, firme en ese seguimiento de Cristo total. Fue una gran esposa, una gran madre y después viuda y religiosa. Cada uno de estos estados los santificó con su vida, su entrega y dedicación. Hoy es una devoción por el mundo entero, donde Rita ocupa un puesto importante en el corazón de nuestra gente. Y no cabe duda que aquí en Chorrera, Santa Rita ocupa el corazón de todos nosotros. Que nuestra Santa les acompañe y les bendiga siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Patrona de La Chorrera, este pueblo te venera, perfumado de tus rosas.